Muy buenas tardes, 19 de marzo del año 2023. Son las 2:58 de la tarde. Vamos a analizar un escrito de la opinión que tenía Capablanca con respecto a Morphy. Pero antes de abordar ese tema, tenemos que mencionar que el día de ayer, 18 de marzo, cumplió 54 años el genial maestro ucraniano, nacido en la ciudad de Berezani, en Ucrania, Vasily Ivanchuk. Vasily Ivanchuk nació el 18 de marzo de 1969 y bueno, y está cumpliendo afortunadamente 54 años de vida y que Dios le dé mucha vida y salud. Ha tenido un gran historial que de pronto pudiéramos colocarlo en la descripción de este video. Pero vamos a concentrarnos en lo que nos atañe, ¿no? Que tiene que ver con la opinión de Capablanca con respecto a Pablo Morphy. Dos genios, dos niños prodigios, que fueron niños prodigios. Dos hombres que fueron niños prodigios en su tiempo, en su época. Decía José Raúl Capablanca: Paul Morphy, el magnífico maestro estadounidense, tenía el cerebro más extraordinario que jamás haya existido para jugar ajedrez. Son palabras mayores y provienen del llamado hombre máquina, ¿no? Repito, Paul Morphy, el magnífico maestro estadounidense, tenía el cerebro más extraordinario que jamás haya existido para jugar ajedrez. Era un jugador muy completo, decía Capablanca. Tenía estrategia, tenía técnica, tenía táctica. Miren, cuando hablamos, quiero explicarle más que todo a los principiantes de los jugadores medios, ¿no? Si hablamos de estrategia, estamos hablando de planes de juego. Tener idea de qué estamos haciendo en función de nuestras piezas, qué tanta actividad tienen, nuestros planes de ataque y defensa, porque como es sabido el ajedrez es como un juego militar, con sus reglas y sus normas. Entonces, estrategia, cuando hablamos de estrategia es planes, planificar. Ubíquense en planes de ataque y defensa. Tenía técnicas depuradas que dan belleza al ajedrez, por ejemplo, los principios elementales. Cuando hablamos de técnica, principios elementales tanto en el desarrollo, en la apertura, eh, el medio juego, buscar las ventajas en el medio juego, eh, plenos conocimientos para ganar los finales de partida. Te realizaba obras de arte a la hora de jugar y practicar el ajedrez. Pablo Morphy, según Capablanca. Tenía estrategia, tenía técnica, tenía táctica. Sabemos que táctica significa como el asalto final, donde vamos con todas nuestras fuerzas a demoler las defensas del contrario y poder darle caza al rey del oponente para encerrarlo, para darle jaque mate, para que no escape del ataque de nuestras piezas. Si hay que destruir peones de enroque, si hay que destruir las defensas que protejan al rey enemigo, eso es táctica. Se hace con tiempos, es decir, con jugadas que no le dé al otro chance o oportunidad de defenderse. Destruimos las defensas como si fuera una bomba que destruyera la pared de un castillo, así, ¡blum! Y entramos y atrapamos al rey y le damos caza. Eso es táctica.
El ajedrez tiene esa belleza. Entonces yo explico estos términos para que todo tipo de ajedrecista, desde los más principiantes hasta los más avanzados, tengan conocimiento de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, Paulo Morphy tenía estrategia, tenía técnica, tenía táctica, velocidad en el pensamiento, mucha velocidad, la intuición posicional le daba velocidad, soltura, para poder evaluar las partidas y jugarlas. Y conocimientos profundos de ajedrez, sobre todo del desarrollo y del ataque, de la posición, porque la armonía como te manejaba las piezas Paulo Morphy, en verdad era digno de admirar. Quieren desmeritar la forma de jugar de Morphy porque el ajedrez en el siglo XIX estaba como en una etapa de evolución y se sabe de que había muchos errores, que gente que no completaba el desarrollo y ni los enroques se ponían a sacrificar y atacar desmesuradamente, ¿no? Sin mucha previsión, sin mucho orden. Pero no le quita belleza de que no todos los jugadores eran malos. Habían jugadores muy buenos para la época. Sepamos que existía un Andersen, existía un Lowenthal, existía un Paulsen de la época de Morphy, Stoughton que le rehuyó a Morphy, la nobleza de la Europa de ese entonces eh, practicaban muy bien el ajedrez, condes y duques y gente así de la nobleza que eran buenos jugadores. En Alemania, en el siglo XIX, para que lo sepan, era prácticamente la cuna del ajedrez mundial de ese entonces, en la Alemania de esa época. Así que desmeritar, quitarle mérito y desprestigiar a los jugadores del siglo XIX me parece una falta de respeto con la historia y con el legado que dejaron esos jugadores que dejaron mucho conocimiento para la evolución del ajedrez. Muchas aperturas fueron desarrolladas en esa época y no podemos decir de que Pablo Morphy lo tuvo fácil, porque si tú traes a un jugador de la élite, por ejemplo, de esta época, 2023, y lo llevas al siglo XIX, seguramente no tendría el mismo éxito con los recursos que tenía Morphy en ese entonces. Con los recursos, con los libros o con los conocimientos que adquirió Morphy, no tienen los mismos resultados que tuvo Paulo Morphy. No solamente me atrevo de nuestra época contemporánea, sino que yo diría de cualquier fase histórica del ajedrez. O sea, de la historia del ajedrez, agarra a cualquier jugador y llévalo al siglo XIX para ver si van a tener la producción y los resultados que tuvo Pablo Morphy. Pablo Morphy perdió muy pocas partidas, muy pocas, es verdad. Arrollaba a todos sus oponentes. No he sabido todavía nunca que haya perdido un match. Al menos que ustedes, estimados suscriptores y visitantes del canal, me lo hagan saber. Seguimos leyendo. Vamos a ver, vamos a leer bien. No quiero perder el contexto de lo que estoy hablando. Capablanca, que decía de Morphy, voy a repasarlo rápidamente. Paulo Morphy, el magnífico maestro estadounidense, tenía el cerebro más extraordinario que jamás haya existido para jugar ajedrez. Se refería a él José Raúl Capablanca sobre Morphy. Tenía estrategia, técnica, táctica, velocidad y conocimientos profundos del ajedrez en una época donde la teoría prácticamente no existía, estaba en desarrollo, la estaban haciendo prácticamente.
Conocimientos que hoy para los jugadores de la época moderna no es inconcebible e inexplicable todo lo que poseía Morphy. Vamos a leerlo esto más lentamente. Conocimientos que hoy, para la época de Capablanca que está diciendo eso, para los jugadores de la época moderna, no es inconcebible, o sea que las jugadas de Morphy no eran ni inconcebible ni inexplicable, sino que eran entendibles, tenían belleza y la intuición y se veía cómo funcionaba ese cerebro y cómo se manejaba en el mundo del ajedrez, todo lo que poseía Morphy. Eso lo dijo José Raúl Capablanca en San Petersburgo en 1914, cuando le preguntaron sobre Morphy. Frases de Capablanca del blog La Fuente, ¿no? De Billy Walk, biógrafo de Capablanca. Exactamente. Vamos a completar este trabajo con algunos comentarios que tenemos por aquí. Vamos a ver aquí. Todavía no ha nacido otro como ellos, Capablanca y Morphy. Los demás están muy distantes, decía aquí un comentarista. Vamos a ver qué decía la gente. Vamos a ver. Calma, Ernesto. Como talento natural, es muy difícil que hayan nacido personas como Capablanca o Morphy. Muy difícil. Aunque Steinitz eh, dicen que Steny era adelantado a su época, ¿no? Fue que introdujo muchos principios y muchos cambios en la forma de jugar los torneos. Vamos a ver si encontramos un comentario interesante. Aquí dicen que atléticamente, psicológicamente y teóricamente, Bobby Fischer estaba muy adelantado a su época. Exactamente. Eso es verdad. Ajá, talentos naturales. Vamos a ver aquí. Bobby Fischer describe a Morphy como el jugador más preciso que ha existido. Y tanto Capablanca como Fischer se fundamentan en sus partidas, que afortunadamente se registraron. Son palabras mayores. ¿Qué más queremos? Si son el propio Capablanca y el propio Fischer, ¿no? Vamos a leer otros pocos comentarios aquí rápidamente antes de pasar a los análisis. A ver, un segundo. Aquí hay uno que decía que Kasparov ha sido el más grande y fácil, ¿no? Y se la respeta al señor Justo Triana. Sin embargo, Kasparov y otros de los modernos tuvieron mentores, tuvieron entrenadores que los apoyaron en su crecimiento ajedrecístico. Morphy y Capablanca tuvieron más talento puro o innato. Sí. Dicen que el mérito de Morphy era castigar a los jugadores que no jugaban bien. Ya yo les acabo de explicar de que no podemos faltar el respeto a los jugadores del siglo XIX. Había muy buenos jugadores, había cuna del ajedrez importante en Europa y en los Estados Unidos. Y Morphy prácticamente tenía un juego posicional extraordinario. Aquí me recuerda el comentario que hacía Capablanca, que era un poco insensato comparar jugadores no contemporáneos. Sin embargo, dicen que Morphy le hubiera ganado a cualquiera bueno, en condiciones normales sí, sin ventaja, yo creo que Morphy hubiera tenido muchas posibilidades de ganarle a cualquier jugador de la historia del ajedrez.
pero la forma como se referían, como se referían Capablanca y Fischer sobre Murphy, eso habla bastante. Mm, mm, ok, ok, terminamos aquí de leer. Vamos a nuestro respectivo análisis. Leí algunos comentarios ahí hablando de los ases del ajedrez, que eran, por ejemplo, Murphy, Capablanca. Es decir, Capablanca hablaba bien de Murphy. De Fischer hablaba bien de Capablanca. Por ejemplo, Kasparov hablaba bien de Fischer. ¿Cuántos ases van ahí? Murphy, Capablanca. Eh, o Tal hablaba bien de Fischer, ahora que me acuerdo. Tal hablaba bien de Fischer. Y Kasparov, por ejemplo, hablaba bien de Tal. Y hablan como los cinco ases. Gracias a Dios han existido grandes hombres que han dejado historia y han dejado un camino maravilloso para repasar y aprender y deleitarnos del, del juego posicional y artístico del, del ajedrez en las distintas épocas que han pasado en la historia, ¿no? Porque si a esa vamos, pudiéramos decir que el francés Philidor en el siglo XVIII también dejó un buen legado, que decía que los peones eran el alma del ajedrez, y yo veía partidas de Philidor donde el ajedrez estaba prácticamente iniciándose como tal, con las reglas, y tenía excelente juego posicional, si eso vamos. No podemos faltarle el respeto a ningún ajedrecista de, de ninguna época, de ninguna época. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que me puedan entender. Eh, Dicen que en el boxeo, por ejemplo, Mike Tyson y Muhammad Ali han sido los mejores boxeadores de todos los tiempos, ¿sí? Más que todo Muhammad Ali. Ajá. Pero ¿por qué no se recuerdan de un señor que se llamaba Jack Johnson, que fue el primer campeón mundial negro de peso pesado en el boxeo? Jack Johnson era un boxeador estadounidense nacido el 31 de marzo de 1878 en Texas y falleció en 1946. Jack Johnson tuvo que luchar contra la segregación racial y buscaban a muchos peleadores blancos, esperanzas blancas, para derrotar a Jack Johnson. En una época que prácticamente no había límite de rounds y los noqueaba y les ganaba todo. Y fue campeón mundial entre 1908 y 1915. ¿Por qué no se habla de Jack Johnson en el boxeo, por ejemplo? Entonces, claro que Muhammad Ali ha sido el más grande de todos los tiempos en el boxeo, un estilo, bueno, incomparable, ¿no?
Pero también hay que darle mérito a los antecesores, al pasado. Y en el caso del boxeo, Jack Johnson en verdad dominó a una minoría blanca que tenía supremacía en la sociedad para esa época. Imagínense, los negros venían del siglo XIX, de la esclavitud, de la segregación, de la discriminación racial. Y Jack Johnson lo logró. Entonces hablar mal de Murphy me parece totalmente injusto, en verdad. Injusto decir de que le ganaba a jugadores malos. El hombre tenía mucha capacidad. Lo reconocen. Miren, si hablan bien de Murphy, eh, el único que se atrevió a cuestionar a Murphy porque los jugadores que no estaban al nivel, entre comillas, como Andersen, por ejemplo, el, el creador de la siempre viva y de la inmortal, el cual Murphy derrotó, de la cuna de Alemania, de la época del ajedrez del siglo XIX. El único que se atrevió a hablar mal de Murphy fue Wilhelm Steiny. Pero cuando Murphy estaba activo, ¿por qué Steiny no se enfrentó con él? ¿Por qué Steiny aparece a jugar con Suketor, que le causó un trauma a Suketor cuando Steiny derrotó a Suketor, a crear el título mundial de ajedrez una vez que se retira Murphy? ¿Por qué no se enfrentó a Murphy? ¿Estaba muy joven o qué? ¿O de pronto ya tenía la edad suficiente como para enfrentarlo? Una falta de respeto de Steiny. Pero aparte de Steiny, que ha sido un gran jugador que también ha dejado muchos legados en la historia del ajedrez, no hay uno en la historia que se atreva a hablar mal de Murphy una vez que conoce sus partidas. Ni Capablanca, ni Fischer, ni nadie. Y todos lo ponen por encima del resto de los jugadores que vinieron posteriormente a lo largo de la historia. Que Magnus Carlsen diga que el mejor de la historia soy yo, que me lo dijo en una conferencia el periodista Leoncio García cuando visitó Venezuela, y tuve la fortuna de conocerlo personalmente en Barquisimeto. Y él decía de que para él Magnus Carlsen era el mejor de la historia. Es el que ha tenido mucho acceso a la información de la era informática, sí. Y Carlsen fue un niño prodigio, sí. Y te habla varios idiomas también. Y Capablanca se la puso difícil a Kasparov siendo un niño, sí. Creo que le ganó a Kasparov incluso, según me recuerdo. Eso está filmado y registrado. En- es muy difícil ponerlos en una balanza. ¿Quién hubiera sido mejor, si Capablanca o Murphy o Kasparov tal o Magnus Carlsen? Muy difícil. Vamos a decir que cada quien dominó su época. Respetamos la opinión de José Raúl Capablanca, como les estaba diciendo. Aprovechemos a los jugadores contemporáneos que podamos ver en vivo actualmente participando y deleitándonos con su nivel. En la actualidad. Ahorita por supuesto que hay mucha más competencia y mayor nivel ajedrecístico. Ahora es mucho más difícil. Pero estoy seguro que esos genios, con ese coeficiente intelectual tan alto como lo tuvieron, como lo tiene Kasparov, como lo tuvo Murphy, como lo tuvo Pillsbury, como lo tuvo Rubinstein, como lo tuvo Tarrach, como lo tuvo Capablanca, como lo tuvo Alekhine, en estos tiempos también hubieran brillado y se hubieran destacado en el mundo del ajedrez. Es lo que pudiéramos nosotros finalizar en cuanto a nuestro comentario. En conclusión, en resumen,
Entonces, lo que estamos diciendo, Capablanca respetaba a Paul Morphy y en 1914 en San Petersburgo dijo de que no existía en la historia del ajedrez un jugador con mayor estrategia, con mayor técnica, con mayor táctica y juego posicional, intuición, como lo fue Paulo Morphy, respetando a ese gran jugador, a ese genio americano, de raíces latinas, por cierto, que vivió en Nueva Orleans a mediados del siglo XIX. Bueno, estimados amigos, no hay que alargar más de lo necesario este análisis. Espero que lo hayan disfrutado. Este, hice, hice mis comentarios lo mejor que pude. Si en verdad te gustó el video, si te pareció interesante, por favor regálame un like para saber que en verdad te gustó, te llamó la atención. Si quieres suscribirte al canal y apoyarme a crecer en YouTube y poder continuar con estos trabajos, por favor suscríbete, acompáñame. Si quieres hacer algún tipo de comentario el cual yo pueda ver para compartir conmigo y puedes estar a favor o en contra, te puedo dar mi opinión o de pronto tú me puedes instruir a mí. Bienvenido seas, estimado. Comparte los comentarios que tú quieras. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor porque le llegaría a muchas más personas, en verdad. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre. Eh, Moraleja, enseñanza de este video. Hay que darle el sitio que se merecen los, los jugadores antiguos del ajedrez, los que en verdad allanaron el camino para que nosotros transitemos después por esa gran autopista de la información, del legado que dejaron. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 19 de marzo del año 2023 y son las 1:26 de la tarde. Espero que hayan disfrutado del video. Bendiciones para todos, estimados amigos. Bendiciones para todos.